Adelante, Ivonne, la escuchamos. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Bueno, la presentación de mi proyecto de tesis titulado La estrategia fiscal y los estímulos fiscales en un cine independiente en la ciudad de Jalapa, Veracruz, durante el ejercicio 2020. Comienza así, espero y sea de su agrado. Bien, un resumen como para interesar al lector. Es algo muy corto, tomado de lo que está en la tesis, que nos menciona que las empresas no comprendían la importancia, bueno, comprendían solamente la importancia del procedimiento necesario para reducir costos, optimizar sus recursos, ser productivas, pero solamente lo hacían en el área administrativa, o sea, dejaban de lado el área fiscal, ese ámbito. Esto generalmente se daba a la desconfianza que existe del mismo contribuyente hacia la autoridad fiscal. Y eso hace también un desconocimiento que propicia que no recurran a beneficios que sí contempla la ley, o sea, que tienen, en el momento de hacer el pago de sus contribuciones, tiene nada más en mente al fisco como una entidad recaudadora, pero sin embargo la ley también establece unos beneficios que pueden ser tomados por el contribuyente. Sin embargo, el desconocimiento y por falta de cultura fiscal, así como este recelo del contribuyente hacia la misma, pues hace que no hagamos uso de los mismos beneficios, ¿no? Que no caigamos y aterricemos en una estrategia como tal. En fin, por ello es muy importante diseñar una adecuada estrategia fiscal que ayude a minorar lo que es la carga tributaria en cada empresa. ¿Y por qué no? O sea, más vale el ejercicio y la cultura de la prevención que el del estar pagando cargas contributivas altas. Bueno, el problema para empezar, surge el interés de estudiar una empresa aquí en la ciudad en la que nos encontramos, que es Jalapa, Veracruz, y mi interés se inclinó hacia la proyección de películas cinematográficas, porque es algo que a mí me gusta compartir con mi familia. Entre el trabajo y tantas cosas que hacer, es un momento de distracción y de entretenimiento familiar. Entonces, con el objetivo de contribuir al desarrollo y permanencia, pues, de esta compañía, que es independiente aquí en la ciudad de Jalapa, no ese es el gran consorcio al que todos estamos acostumbrados, pues surge el problema de investigación al cual expuse así: ¿qué relación existe entre la estrategia fiscal y los estímulos fiscales en un cine independiente en Jalapa, Veracruz, en el ejercicio 2020? Para el estudio y desarrollo de la investigación, con base en el problema, la hipótesis de investigación fue que existe una relación directa y significativa entre la estrategia fiscal y los estímulos fiscales en un cine independiente en Jalapa, Veracruz. Para lograr encontrar la respuesta a esto, se optó por dirigir la investigación a través del método cualitativo, de acuerdo obviamente con los postulados de Hernández Fernández y Baptista, de los cuales hablaremos más adelante. Logrado a través de la técnica de recolección de datos denominada entrevista, por medio del instrumento usado, que fue el cuestionario. Este es un preámbulo solamente antes de entrar al capitulado de la tesis. Bien, en el cual se demuestra que la planeación fiscal consiste en optar por la mejor forma legal de los regímenes tributarios vigentes y el mejor método alternativo para lograr ahorros financieros en aplicación del régimen adoptado. Bien, todo parte de aquí.
mi variable dependiente, de mi variable independiente, todo lo que vimos al principio en la primera materia, en la cual la variable dependiente será la estrategia fiscal, la independiente, los estímulos fiscales, y mis dimensiones ya serán desconfianza del contribuyente, cultura fiscal y asesoría fiscal. Como que abre un poquito más el panorama de cómo se va a hacer el capitulado de la tesis. Puedo decir que esta investigación nace del interés de observar la necesidad de optimizar los instrumentos para recolección y análisis de datos fiscales enfocados en el rubro de entretenimiento, específicamente en un cine en la ciudad de Jalapa, Veracruz, durante su ejercicio fiscal 2020. Con el afán de poder brindar orientación y fortalecer, ampliando su cultura fiscal, se propone también hacerlo a través de una correcta asesoría con el uso de estrategias metodológicas fiscales. Las variables de las que hablamos y el problema que encuentra el contribuyente se encuentran en la falta de claridad en la ley, lo que obviamente lo pone en desventaja, porque al no conocer, pues no puede aplicar los usos y beneficios que en ella se encuentran para los mismos contribuyentes de este giro. En el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación no se brinda un concepto de estrategia como tal, que sea claro, y ya va siendo necesario debido a que las reformas derivadas en el 2021, con la introducción de los esquemas reportables, va siendo necesario que se haga un concepto, porque en los esquemas reportables nosotros podemos poner nuestras estrategias, y sin embargo la ley a la hora de hacerlo nos dice, ¿sabes qué? Estás haciendo uso de estrategias agresivas, de estrategias fiscales agresivas. ¿Cómo puede saber el contribuyente cuál es ese límite si no sabe qué es una estrategia fiscal per se, ¿no? Bueno, el estudio comienza con el objeto de encontrar la manera de implementar una estrategia fiscal haciendo uso de los estímulos ya existentes para este rubro. Se toma como población a la persona física con actividad empresarial, dueña de este establecimiento cinematográfico. Ahora bien, esto solamente fue el preámbulo de donde surge para elaborar el capitulado de este proyecto de tesis, que ha sido ordenado en 5 capítulos. El primero, que será el planteamiento del problema. Segundo, el marco teórico. El tercer capítulo, que será la metodología a llevar. El cuarto, los resultados. Y finalmente con un capítulo 5, en donde hablaremos de los aportes de esta investigación. En el capítulo 1, a manera de resumen, se realiza el planteamiento del estudio. Se formula nuestro problema general, problemas específicos, se expone una justificación, se fundamenta y se formula la hipótesis, se identifican y clasifican las variables y las dimensiones. En su justificación, permítanme, aquí está cómo se divide este capítulo. En su justificación puedo decir que la importancia de este estudio es el impacto que una estrategia fiscal y el análisis de la problemática derivada de la necesidad de hacer uso de los estímulos fiscales en el dueño de este cine independiente en la ciudad de Jalapa respecto de sus impuestos, conduciría a crear una utilidad, un valor añadido
a medida que se amplíe el campo de conocimiento que él tiene sobre estos temas y por ende de un mejor manejo a su situación tributaria y puede hacer proyecciones preventivas, ¿no? Pueda seguir estrategias que lo lleven a hacer más simple la forma de llevar sus ejercicios fiscales ante la autoridad, así como de reducir dentro del marco de la ley, obviamente, las cargas fiscales haciendo uso de beneficios que la misma ley establece para este giro en específico. El análisis pretendió medir el impacto de la estrategia fiscal en la carga tributaria aplicando de manera adecuada pues estos estímulos fiscales en caso de haberlos, que sí los hay para este modelo de negocio. De los objetivos, del 1.4 al 1.5, que son los objetivos, y lo resumimos en una matriz que se encontrará en los anexos de la tesis. Esta matriz nos habla y nos resume prácticamente el capítulo 1 en cuanto al problema general, a los objetivos y a las hipótesis generales, así como a los específicos también. Todo se encuentra debidamente redactado, así como se encuentra en esta matriz, es que está en la redacción del proyecto de tesis. Obviamente, como en cualquier estudio, pues siempre existen limitaciones en una investigación. Estas limitaciones son obstáculos que hallamos a lo largo del desarrollo y con lo que nos habremos topado la mayoría de los compañeros investigadores. Principalmente también contamos luego con el factor tiempo que nos pueda brindar el contribuyente o los contribuyentes o nuestra población para hacernos o allegarnos pues, de la información que se necesita, ¿no? Las limitaciones internas perdón, pues pueden ser la falta del tiempo, la pericia, del desarrollo de este procedimiento, de esta metodología de manera confiable y práctica, la interpretación subjetiva de nuestros datos. Ahora sí, algo que sale de nuestras manos por cuanto hace a las limitaciones externas, pues lo que yo creo que todos habremos anotado en este apartado, que son obviamente la pandemia que vino a desarrollarse a lo largo del desarrollo de este proyecto y que pues aún no se ha dado por terminada. Esto nos limita en cuanto a la movilidad, el poder hacer entrevistas, etcétera. También otra de las limitaciones externas es que el sujeto de estudio o de investigación puede manipular los datos que nos proporcione, depende de su estado de ánimo, depende de su conveniencia, porque el recelo que exista también por parte de la misma persona que nos allega de la información, por cuanto que no sienta esa comprensión o tenga esa cultura que se necesita para brindar en una investigación, ¿no? Que tenga ese recelo, esa pequeña duda de abrirnos prácticamente, pues a veces acceso, como en este caso fue a un ejercicio fiscal. También limitación externa es la falta de estudios profesionales o de que lo que podamos allegarnos como material de información por cuanto hace al problema. En nuestro capítulo 2 se divide
en tres temas, que son los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. Por cuanto hace a los antecedentes, pues se da una semblanza a través de la historia de Estados Unidos de Norteamérica. En su libro, Torres Rivero, escrito en el 2002, nos brinda este antecedente y nos comenta que en un principio, en países más desarrollados, el contribuyente debía de tener la libertad para organizar sus asuntos tributarios de manera autónoma y hacerlos o elegir estas transacciones de manera que toda persona pudiera organizar ahora sí sus negocios a modo de que sus impuestos fueran lo más bajo posible. No se encontraba obligado el contribuyente a pagar el ingreso más alto. Si él tenía a la mano la manera de pagar lo más bajo, estaba en todo su derecho, porque así como la ley te otorga obligaciones, también viene aparejado con derechos. Entonces eso es algo que en la cultura norteamericana pues se podía ver. ¿Perdón, maestro? Maestro, me habló. Adelante, continúe, Ivonne. Ahora, esto era argumentado porque la planeación tributaria era una estrategia, y así se veía, como una estrategia de toma de decisiones y una herramienta pues legítima a la que se podía allegar el contribuyente para el mejor desarrollo de su gestión empresarial, ¿no? Dentro de ello, lo de la tributación. También nos habla de la planeación fiscal, pues aterrizada, que los actos jurídicos que sean más convenientes para el contribuyente, realizando de manera lícita, aterrizan en detonar un menor costo fiscal sin violentar la ley. Y eso a lo largo de la historia se ha ido observando, y como nuestro país a veces se copia un poquito de leyes que hayan sido correctamente aprovechadas en otros, entonces ya vino esa introducción un poco durante la creación de la Secretaría de Administración Tributaria, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año 95, la Secretaría de Administración Tributaria en el año 95, pues al momento de crear sus reglamentos internos, eso, ya fue entendiendo que debía de existir esta cultura fiscal, y así, de esta manera también, a llegarse a un plan nacional, fue utilizado un plan nacional de cultura contributiva ya aterrizado en el 97, y gracias a esto, pues tratar de hacer entendible y allegarse al contribuyente, y dentro de esto tener conocimiento de lo que se habla en cuanto a materia hacendaria, como que sea más amigable el conocimiento y la transmisión de spots hacia ellos, para que no sientan que nada más la autoridad hacendaria se dedica a recabar. Ese es uno que veremos más adelante, ese es uno de los recelos más grandes del contribuyente, porque esa percepción nada más de
de ente recolector por parte de la administración tributaria. Entonces, no solamente es un ente recolector, también dispersor, en fin, bueno. En el 2.3 hablaremos de términos básicos, claro, como lo que es un contribuyente, qué es una estrategia fiscal, qué se entiende por cultura fiscal. Tienen que checar mi tesis por eso. No, fíjate que vamos a darle más agilidad a la exposición, porque cuando usted En la el capítulo, presente, porque cuando sí, usted la presente va a contar con 20 minutos. ya no sé cuánto voy. Bueno, en el capítulo 3 Adelante. hablaremos de la metodología. Perdón, me tengo que regresar al 2 porque no puedo dejar de lado que también existen las bases teóricas de estrategia fiscal, ¿no? En dónde se están sustentando. Para estrategia fiscal, ya sabemos que en el artículo 31 constitucional encontraremos el concepto de obligación, o, bueno, será la obligación de pagar tributos, ¿no? En el artículo 5 del Código Fiscal ya nos habla como de poder, de una semblanza de estrategia fiscal, más no una descripción como tal. También en el capítulo 2.19 de la miscelánea fiscal ya se está hablando de los nuevos esquemas reportables y por ello la importancia dentro de ellos de incluir las estrategias fiscales. En el artículo 28 constitucional ya nos habla de estímulos fiscales manejados como subsidios en ese momento. El artículo 25 del Código Fiscal ya define un estímulo fiscal. La desconfianza del contribuyente para retomarla, o sea, la ley sí está consciente de que existe esta desconfianza por parte del contribuyente. Por eso mismo, se crea la Ley de los Derechos del Contribuyente en el 2021 para tratar de reconstruir esa confianza de la ciudadanía hacia la administración pública. Por cuanto hace a cultura fiscal, en el artículo 31 constitucional, se sobreentiende que la cultura es para la construcción de crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país con todo lo que nos dice en el artículo. Bien, en el capítulo 3, en cuanto a metodología, se detalla el método de estudio utilizado y el diseño. Se realiza la operación de las variables y de acuerdo, y se explica la estrategia utilizada para la prueba de hipótesis. Se considera la población y las técnicas de muestreo usadas. De ahí se exponen las técnicas e instrumentos, así como los procedimientos que se usaron para el análisis y recolección de datos. Utilizamos en esta investigación los postulados del diseño correlacional en los dictados por los postulados de Hernández, Fernández y Baptista en el 2010. Y gráficamente de aquí expresamos en este esquema cómo es el diseño de esta investigación. En el capítulo 4, que es la de resultados, se detalla el trabajo de campo y el proceso de contraste de las hipótesis por medio de los análisis del coeficiente de correlación de chi cuadrada, así como el procesamiento de información por medio de un programa Excel. La información contenida define el grado de influencia de la estrategia fiscal y los estímulos fiscales y se realiza la discusión de resultados. Es decir, del instrumento que apliqué, todas las preguntas que se aplicaron al contribuyente, que fue mi población, esta persona, se le aplicó una entrevista y un cuestionario que constaba de 50 ítems, 10 ítems
por cada una de las variables, por cuanto hace estímulos fiscales, estrategia fiscal, desconfianza del contribuyente, cultura fiscal y asesoría fiscal. Entonces, en base a esto se hace ese vaciado en el programa Excel y la que nos arroja resultados para poder aplicar nuestra estadística inferencial utilizando el estadígrafo chi cuadrada. En el capítulo 5, una vez teniendo ya todo nuestro capítulo 4 y que se analizaron las hipótesis y vimos si existía o no existía una relación directa y significativa entre las variables. En el capítulo 5, entonces, aquí podemos vislumbrar, gracias al capítulo 4, y exponemos la manera en que la investigación puede aportar de forma teórica y práctica en los procedimientos de determinación donde se aplican las estrategias fiscales. Con esto se discute cómo podría mejorarse la relación entre las variables para contribuir a que se disipe la desconfianza del contribuyente a través de la ampliación de su cultura fiscal. Y por ende haga uso de una adecuada asesoría que le permita hacer un traje a la medida para optimizar su planeación tributaria y así mejorar la productividad y permanencia de su giro empresarial dentro del marco de la ley. Por cuanto hace aportes científicos, la propuesta es incluir en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación lo que es lo que es una estrategia fiscal. Entonces, en este apartado vemos cómo se encuentra en esta manera actualmente el artículo 5-A del Código Fiscal, y lo que se propone es la definición de la estrategia fiscal quedando de esta manera. Estos dos renglones que se ven en color azul es la propuesta de redacción que sería nada más una adhesión al artículo, y dice así: pudiendo hacer uso de estrategias fiscales que son derechos a favor del contribuyente que le permitan conducir y planear estratégicamente el pago de sus impuestos con el fin de minimizar el costo fiscal con apego a la norma legal. En los aportes tecnológicos dentro del capítulo 5, se recomienda adicionalmente usar tecnología como herramienta fiscal durante la elaboración del presente proyecto de investigación. Surgió la adopción de la acción 12 del proyecto BEPS en México y quedó materializada con la inclusión de un nuevo título, que es lo que les mencionaba hace rato, de la revelación de esquemas reportables en el Código Fiscal de la Federación, que comprende de los artículos 197 al 202, ya se mencionaron en las propuestas, en el cual se contemplan las figuras que se consideran como planificaciones fiscales agresivas. Esto a la hora de enviar nuestros esquemas reportables, describiéndose como sujetos obligados al asesor fiscal, al contribuyente, además de las obligaciones fiscales para ambos, y el medio por el cual se cumple la obligación de revelar, que es una declaración informativa, de hecho. Por ello nace la recomendación de utilizar herramientas digitales como los softwares ERP o ERP, para ayudar al cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que les permiten integrar estas con sus métodos de pago, lo cual aporta visibilidad, mejora la gestión de riesgos y incrementa la eficiencia en general. Ahora, este software integra soluciones y datos en un único sistema con una interfaz común, lo que permite que las unidades de negocios se comuniquen con mayor facilidad y hagan su trabajo de manera más eficaz. Pero para muchos el implantar este sistema no lo consideran fácil ni rápido.
pero sin embargo se requiere de un estudio adecuado a cada caso, o sea, cada empresa tiene una situación distinta, como en este rubro en el que me enfoqué, que es el de la cinematografía. Sí, definitivamente conlleva una parte de inversión, pero atendiendo ahora sí a la globalización y al vertiginoso avance y éxito de este tipo de softwares en otros lados, pues se está acelerando su dispersión, por lo que ahora la experiencia dice que también ofrece un número excelente de ventajas. Sin embargo, empiezan a volverse cada vez más fáciles estas plataformas y fáciles de administrar y usar, ya que con el aumento y la integración del software heredado con aplicaciones en la nube puede complementar, mejorar y suplementar tareas importantes. Las conclusiones. Gracias a todo lo analizado en los capítulos anteriores, podemos aterrizar en que, como dato significativo, el sujeto de estudio sí desconoce de manera conceptual lo que es un estímulo fiscal, sin embargo, está consciente de que existen maneras legales para minorar su carga tributaria a través de estímulos fiscales aprobados para su giro empresarial, lo que ha contribuido, aunque aún no se hayan aprovechado de una manera correcta a través de una estrategia fiscal. También lo que arrojaron la entrevista y el cuestionario en sus ítems es que el sujeto de estudio pues solamente cuenta con los conocimientos básicos para llevar su empresa, ¿no? Sin embargo, él sabe, como la mayoría de los contribuyentes, tengo que pagar de cuánto es lo que se tiene que pagar, sin embargo, no van más allá, no ven qué beneficios pueden allegarse o a qué pueden recurrir, incluso a veces ni siquiera saben si están en el mejor régimen tributario para su giro. Ivonne, en 3 minutos Sí. concluimos. Sí, se advierte que la percepción negativa del contribuyente sobre el desempeño gubernamental, aunado a un exceso de fiscalización, contribuye a que el mismo tenga una desconfianza y perciba al ente recaudador como demasiado rígido. Se considera la importancia y beneficios de una asesoría fiscal como un medio de aprovechamiento adecuadas para las estrategias fiscales. Sin embargo, no ha habido quien se acerque a él a hacerle una propuesta ni tiene conocimiento de especialistas en esta materia, por lo que se ve una gran área de oportunidad. Las recomendaciones de los análisis, se advierte que los instrumentos necesarios para la adecuada estrategia fiscal son buenos para optimizar la carga impositiva, por lo que hace a que esto de la mano con la reforma del artículo 5A, garantizaría un mayor entendimiento para el contribuyente. De la variable desconfianza del contribuyente puede resultar complejo. Tiene desconfianza también por la poca claridad de redacción, así como porque sabe que a veces queda a interpretación de un juzgador y lo que le crea a él una incertidumbre jurídica. Se debe de contar, la autoridad tributaria debe de contar con la simplicidad, flexibilidad, pero sobre todo transparencia y equidad necesarias para estimular esta seguridad y confianza por parte de los contribuyentes. Por cuanto hace la variable cultura fiscal, el Estado tiene la responsabilidad de incentivar al contribuyente en el cumplimiento tributario voluntario, que no lo siente impositivo, sino que del mismo contribuyente nazca el pagar sus contribuciones mediante acciones de tipo formal e informal, actualizando este vínculo por medio de redes sociales, radio, televisión, creando un contenido significativo y de valor para el contribuyente. Bien, pues ya hablábamos de que se necesita que sea más transparente, más ágil, claro, y que se vea traducido en beneficios para los contribuyentes.
a través de incentivos, que son estos beneficios fiscales, ¿no? Es todo lo de mi exposición. Estas son solamente algunas de las referencias porque realmente son muchas las que se llevaron en esta investigación, así que para ver las demás pueden entrar a la redacción de la tesis. Estas son de las principales, no las más importantes, porque todas han sido importantes y necesarias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Por cuestión de la grabación, voy a dar por terminada la sesión y mando un nuevo enlace para retroalimentar y continuar. ¿Ok?